Muy buenos días, Dios te bendiga. Un gusto estar contigo una vez más por las pantallas de la RPC, como cada domingo a las 10 de la mañana. Hoy vamos a hablar del mandamiento más importante. ¿Qué se refiere esto? Le preguntó un fariseo o un escriba, mejor dicho, a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante de las 632 que existen en la Biblia? Jesús le dice dos: amarás al Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En ello se cumple toda la ley, porque el que ama a Dios honra a Dios y no lo ofende, y el que ama a su prójimo lo sirve y no lo maltrata. Pero dentro de ese contexto hay un montón de principios de perdón, de prioridades, de amor, de entrega, que vamos a estar mirando en este mensaje, que es importante que lo entiendas como cristiano, porque realmente sobre ese fundamento tu vida espiritual será exitosa. Vamos a ir al material. Marcos 12, 28 al 34. El mensaje hoy se titula El mandamiento más importante. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que lo había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, hermanos, en la vida pasamos a veces circunstancias inesperadas que golpean nuestras emociones, nuestra paz, nuestra rutina, nuestro día, y nos vemos de repente enfrente a un desierto que tenemos que enfrentar y que jamás pensábamos que se nos iba a aparecer de la noche a la mañana. Y ese es el momento en el cual uno debería de ir a buscar refugio en la palabra de Dios, ¿verdad? Y en la palabra vamos a encontrar todo lo que necesitamos para aquietar y equilibrar nuestro corazón ante circunstancias difíciles. Este pasaje, que se le conoce también como la supremacía del amor. ¿Por qué la supremacía del amor? Porque cuando le responde Jesús de los dos mandamientos más importantes, Él dice: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Los dos mandamientos en el cual se resume toda la ley tienen que ver con amar. El verso 28, acercándose uno de los escribas, dice que lo había oído disputar y sabía que había respondido bien. Le pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento? Y el escriba hace la pregunta más fundamental de la vida. Fundamental digo porque es el fundamento sobre el cual se edifica todo lo demás, en base a una espiritualidad sana como deberíamos de tener. Una espiritualidad sincera, no superficial. Se podría decir también que estaba pidiendo una declaración concisa del principal objetivo de la existencia humana. Si Dios existe y la Biblia es su palabra, entonces el principal objetivo de la existencia humana tiene que ser algo. Tiene que haber un propósito. Solamente si miramos el secularismo materialista, el ateísmo, hacer lo que querés porque no hay propósito en la vida. Haga lo que hagas, te morirás y se acabará todo. Nada tiene sentido. Pero como nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, tenemos que entender que el hombre, la mujer, tiene un propósito individual, independiente. Hablamos ya 2 cultos de ese tema. Y esta pregunta es la principal. De hecho, la teología, al resumir en un renglón todo el consejo bíblico y qué Dios quiere del hombre, define de esta manera. Esto no está en un versículo bíblico, pero es la conclusión que llegan los teólogos. Que el fin del hombre es adorar a Dios y gozarse plenamente en Él.
Dios quiere que seamos plenos y felices en Él, en este mundo, en medio de los problemas, y en la eternidad ya donde no habrá llanto, sufrimiento ni dolor, dice la palabra. Que para aquel que lo ha pasado entienden la gloriosa promesa. Ya no habrá llanto, sufrimiento ni dolor. Jesús le responde con el Shema. ¿Qué es lo que es el Shema? Es una porción de una declaración judía de fe en Deuteronomio 6:9 que dice: oye Israel, el Señor, Shema es oye Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Cita esa máxima de la ley judía. En el contexto politeísta que hablaba Jesús en aquel tiempo, hoy en día, por ejemplo, las religiones mayoritarias son el Islam, el judaísmo, el cristianismo, por lo menos en Occidente acá, ¿verdad? Y no entendemos mucho el politeísmo, pero el politeísmo sigue vigente en millones de seres humanos. Pero en aquella época todo, absolutamente todo, la única religión monoteísta era la judía. No había todavía cristianismo, no había todavía islamismo, era todo paganismo de los griegos, de los romanos, de los hindúes que a lo mejor ya estaban en aquella época adorando a algún dios, de los indígenas, de los bárbaros, de donde vos te vayas eran todos politeístas. Los nórdicos, es la única religión que aparece como monoteísta y dice hay un solo Dios, es la religión abrámica, la religión de Abraham. Abraham tiene la revelación porque él era politeísta. Su padre Taré era escultor de ídolos. No es que él descubrió eso, Dios se le reveló y le dijo hay un solo Dios, yo soy Yahweh, ¿verdad? Yo soy el que soy, dependo de mí mismo, no de nadie más dependo. En el contexto politeísta, esto habla de exclusividad. Y no se podía adorar o honrar a varios dioses. No se podía. Era infidelidad y carencia. Miren esto que interesante. No se podía adorar o honrar a varios dioses porque era una infidelidad. Si yo adoro a uno y adoro a otro y adoro a otro, es como sea un poligámico. Tengo varias mujeres o varios maridos, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Por qué tenía que haber muchos dioses? ¿Por qué había carencia? Porque los dioses inventados en aquellas épocas tenían todas las pasiones humanas, pero eran incompletos en sí mismos. Entonces, un Dios no tenía lo que otro Dios necesitaba, se inventaba ese Dios y otro Dios y otro Dios y otro Dios. Y todo el conjunto de dioses posiblemente tenían las características del verdadero Dios. Pero aún así ponían un nicho donde decía vacío, estaba decía al Dios no conocido, por si hay algún otro Dios que no conozcamos todavía. En ese contexto, los judíos, no solamente Jesús, los judíos, 1500 años antes decían hay un solo Dios, uno solo, no hay otro Dios. Y esto es muy importante que entendamos. Entonces, para el pueblo judío esto era absurdo de buscar varios dioses, porque ellos decían, si es Dios, nada debe faltar a ese Dios, debe ser perfecto y todopoderoso. Esto hacía que la devoción y la adoración no sea compartida con nadie, solamente con uno, Yahweh. El verso 30, donde Jesús dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y luego dice a tu prójimo como a ti mismo. Lo que él estaba haciendo era resumir la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Los famosos 10 mandamientos que están en Éxodo 20. Se dividen en dos partes, en dos porciones, 10 mandamientos, pero en dos porciones. Las primeras 4 tienen relación con Dios. ¿Cuáles son? No tendrás Dios ajeno delante de mí. No te harás imagen y semejanza. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos 4 mandamientos no nos hablan de nuestra relación con Dios. Esto no tiene nada que ver con las personas. Es entre Dios y vos. Fíjate, repito, no tendrás Dios ajeno delante de mí, habla de fidelidad. No te harás imagen y semejanza, habla de la idolatría, para evitar la idolatría. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, habla de reverencia. Y acuérdate el día de reposo para santificarlo, habla de consagración. Yo tengo una vida consagrada a Dios, apartada para Dios. El versículo 31, Jesús responde con el segundo segmento de la ley. Los siguientes 6 mandamientos que tienen relación con el amor a nuestro prójimo. Estos 6 mandamientos que voy a citar ahora y los restantes tienen el fin de ordenar la relación entre personas. Un mundo caído, gente violenta, gente egoísta necesita regulación, necesita leyes. Así funcionamos. Necesitamos el liderazgo. Así funcionamos los seres humanos. Si un día desaparecen todos los líderes o se quitan todas las leyes, esto va a ser un relajo, va a ser un todo contra todo, va a ser muerte, violación, asesinato de gente normal que bajo
bajo sujeción, bajo ley y bajo liderazgo, se porta re bien, le querés hasta para tu yerno, pero es un peligro. Le querés para tu marido, para tu esposa, pero es un peligro. Las leyes y la autoridad establecida por Dios, todo en general, las autoridades civiles, las autoridades políticas, las autoridades policiales, militares, espirituales, regulan, refrenan la maldad natural del hombre. Y eso es así. Entonces el Señor dice, los primeros 4 es tu relación conmigo. Los segundos 4 es la relación que tenés con tu prójimo. Y dice, honra a tu padre y a tu madre. El primero. Esto marca todo lo demás. Si una persona sabe honrar a su padre y a su madre, muy difícilmente tengan los siguientes problemas. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás. 6 cosas. Entonces, estos 6 tienen relación con nuestro compromiso y amor con el prójimo. Nosotros debemos de amar a Dios más que a nosotros mismos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No le hagamos a nadie lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Punto final. Esa es la ley del amor, ¿verdad? O sea, más bien no dice no le hagas, sino dice haz con otros lo que quieres que te hagan a ti. Es positiva el mandamiento, no es negativo. A veces decimos no haga a otro, pero la verdad que Jesús dijo haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Es positiva, es proactiva. Hace, no dice porque dice no haga mal al otro. Dice yo no hago mal, pero tampoco bien. Pero el Señor es positivo, Él dice haz, es proactivo. Haz a otro lo que quieres que hagan contigo. Entonces, ¿qué querés? Que vos hagan contigo, hace vos, que sean justos, que no te difamen, que no mientan, que no te estafen, que no te engañen, que no te agredan, que respeten, etc. Entonces, Dios dice, Jesús dijo, ama a Dios más que a ti mismo y a tu prójimo como a ti mismo, porque el problema es cuando le amamos a nuestro prójimo más que a nosotros mismos, y es idolatría. Entonces yo estoy dispuesto a matar, a suicidarme, a hacer cualquier barbaridad. En fidelidad vaya a saber qué barbaridad del líder a quien amamos hasta más que nosotros mismos, ¿o no? Dios pues no hay problema amarle más que a nosotros mismos porque ya sabemos lo que Él quiere y no nos va a fallar, ni nos va a pedir que le fallemos a otro. Pero a un hombre, a una mujer, a un marido, a un hijo, a un esposo, amarle más que a vos mismo, te hace su esclavo. Y esta persona puede manipularte y hacerte hacer barbaridades. Ocurre con los líderes de secta, ¿verdad? Le suicida a medio mundo. O como vemos en la Alemania nazi, Hitler fue idolatrado. O con el Chávez de Venezuela, que hasta hoy siguen pasando las consecuencias. Y podemos ver el peligro que hay. Y el hombre es muy predispuesto a adorar a otro. Futbolista, cantante, músico, líder espiritual, político. Buscamos a quien adorar porque somos seres creados para adorar a Dios. Y si no adoramos a Dios, vamos a adorar cualquier otra cosa. Así de sencillo. A tu club de fútbol, a tu partido político, al sexo, a la diversión, al dinero, a lo que vos quieras. Todos adoramos algo. Hasta inclusive hasta el intelectualismo. Los valores de este mundo siempre contradicen los valores divinos. Fíjate, Jesús dijo, los 2 mandamientos importantes. En primer lugar, amarás, amarás. ¿A quién? A Dios y a la gente. No dice amarás las cosas. No dice amarás el dinero, no dice amarás los bienes económicos. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que la gente vale más, las personas valen más que las cosas. Y voy a ir, pero pastor, eso se sabe. En serio, anda afuera un poco a mirar cómo está el mundo y preguntar si la gente sabe que valen más las personas que las cosas. Ahora, los valores de este mundo son totalmente distintos. Fíjate. ¿Qué es lo que más ama este mundo en general? No hablo de vos, ni de mí, ni del vecino. En general, ¿qué es lo que más ama el mundo? El dinero, las cosas. Más que a la gente está dispuesto a estafar, mentir, engañar con tal de tener algo. Entonces, ¿qué significa? Que ama más ese algo que a la persona a quien daña con tal de obtener ese algo. Entonces, el mundo es totalmente al revés. Totalmente al revés. Entonces yo pregunto, si el mundo vive así, ¿cómo podrá percibir a Dios si lo más básico, lo básico no cumple? Por eso es que para el mundo Dios parece lo que no existe. Porque Él no aparece en la escena, pues. No está en la ecuación de nadie. Entonces no se le percibe, porque ni aman a Dios y menos van a amar a su prójimo. Claro, aman egoístamente, amo a mi hijo, a mi mamá, a mi papá, amo, pero al prójimo, y esto vamos a hablar dentro de un rato. Según esta respuesta de Jesús, la vida que realmente vale la pena escuchar, la vida que vale la pena vivir, primero está enfocada en Dios.
Decir, voy a enfocar en Dios. O sea, te doy la cosmovisión cristiana. Vos puedes tomarlo, desecharlo, decir es otra cosa. La Biblia dice que si querés encontrar sentido en tu vida, si alguien se pregunta, ¿qué es lo que es la vida? Bueno, te voy a decir qué es la vida para el cristianismo. Es estar enfocado en Dios. Amén. Y luego en los demás. Atiendan. Vemos una correlación directa entre vivir para Dios y servir y amar a los demás. Estas cosas no pueden estar disociadas. Y no se puede hacer una cosa sin la consecuencia natural de hacer la otra. Yo si amo a Dios, amo a la gente. Amén, hermanos. Bueno, verso 32 al 33. Todavía no llegué al centro del mensaje. Verso 32 al 33. Entonces el escriba le dijo, bien maestro. Y el escriba le dice a Jesús después de escuchar su respuesta, bien maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Fundamental aquí. Esta es una porción donde aquí prácticamente está la revelación de este mensaje. El escriba agrega algo más a la verdad ya dicha por Jesús. Dice, amar a Dios amar a Dios y al prójimo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Él quitó un versículo de Oseas 6:6 donde dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios antes que holocausto. ¿Qué significa esto? Lo que dijo fue que la gente podía celebrar celebraciones espirituales, rituales religiosos y mostrar una religiosidad pública sin realmente tener una relación verdadera con Dios. Se puede hacer eso. Podés saber versículos bíblicos, podés ir a la iglesia, podés participar en procesiones, podés tener tu cuello, tu rosario, podés tener tu Biblia bajo el brazo, podés dar una profesión. Es más, hasta los más perversos se agarran de algo para creer. El hombre tiene esa capacidad, pero eso no significa de ninguna manera la expresión externa que tiene una verdadera espiritualidad. Una persona puede tener religión y no espiritualidad. Y la espiritualidad no es misticismo, no es misterio o una vida asceta. Asceta significa atleta es el que cultiva su cuerpo, asceta es el que cultiva su alma. Esos que viven así en claustros, como los monjes de repente, así que uno ve, ¿verdad? Que casi no come, que anda con una túnica liada, que ayuna, que todo el día medita. Eso sería, ¿verdad? Una asceta. Entonces, la verdadera espiritualidad es amor, escucha bien, esta palabra me encanta, práctico a Dios y al prójimo. La Biblia es hiper práctica. Me frustra cuando alguien dice, no sé cómo bajar la Biblia a mi día a día. Es lo más fácil que se puede hacer uno. Súper práctico. Yo le pedí a Dios cuando iba a empezar a ser un predicador, Señor, si yo no le pedí a Dios, quiero ser ungido, quiero sanar enfermo, no sé por qué. No le pedí, eso lo hubiera pedido, a lo mejor no le he pedido ahora, pero el punto es esto, yo le pedí a Dios, yo quiero ser práctico, Señor, porque para mí que la gente no entiende cómo lo que puede aplicar el día a día. Yo sé que si tu palabra se aplica el día a día hay victoria. Quiero ser práctico, le dije, y Dios me concedió, pedid y se os dará, dice. Vos tenés que pedir nomás porque eso conforma a su voluntad y Él va a dar todo lo que sea conforme a su voluntad. Entonces, Señor, usame en gran manera para esta área y Dios te va a dar. Ahora, la verdadera espiritualidad que es un amor práctico a Dios y al prójimo. Esto vale más que todo tipo de ritual exterior. Por ejemplo, congregarnos, ser parte de una comunidad de fe, participar en la Santa Cena, ofrendar económicamente, donar tiempo, servir, etc. Estas cosas no son malas, ojo, son muy buenas, son necesarias y son también parte de una vida, de la vida de un verdadero cristiano. Uno no puede ser verdadero cristiano y decir, yo no me congrego, yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no apoyo económicamente la obra, yo no sirvo. Me explico. Pero increíblemente puede hacer todo eso y aún así no serlo. El meollo va a ser para que te atajes de tu silla, hermano. Dios está interesado primero en lo que es el interior de una persona, luego en lo exterior.
El mundo totalmente al revés. La apariencia. Primero por fuera espectacular y adentro yo nomás sé. Totalmente al revés. Santiago mismo decía de una manera muy práctica y profunda en Santiago 2:18. Tú dices que tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No está desmeritando la fe, está afirmando la fe. Dice, mostrame tu fe sin tus obras. Yo te digo, yo tengo fe y me quedo parado. ¿Cómo sabes que tengo fe? No puedes saber porque fe es algo abstracto. Entonces solamente puedes saber que tienes fe si tu obra habla de esa fe. Yo digo amo, pero si hago algo que me señale que amo a alguien, ahí pruebo que lo que digo es verdad. Entonces lo que dice Santiago es, tú me dices que tienes fe, pero no tienes obra. Muéstrame tu fe sin tu obra, imposible. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Él está afirmando la fe, no está desechando la fe. Para algunos que viste, la obra no es necesario. No. Él habla de que las obras hablan de una fe genuina. ¿Y de qué habla? De algo en el versículo, en el contexto 15 y 16 de Santiago 18 dice, al que tiene hambre, dale de comer. Al que tiene frío, abrigale. En otras palabras, serví a tu prójimo. Si tenés fe, serví a tu prójimo. Hay gente que viene a la iglesia años y no sirve a nadie. No se capacita, no lidera grupo hogareño, no habla de Cristo, no sirve al prójimo, no está en actívate, no está en desactívate, no está en nada. Él está nomás. O en dónde la predica. No. Algo tiene que pasar en aquel que realmente cree a Cristo. Vemos también que a Jesús se le hizo esta misma pregunta y acá entro en el centro del mensaje. En el caracú ahí, en lo más importante, en lo que tenés que llevar a tu casa. Entro acá. A Jesús ya le hicieron esa pregunta en otra oportunidad. Y ahí Él da un contexto más amplio en el cual podemos entender, por lo menos a mí se me reveló ayer claramente que Dios espera de mí. Y esto está, hermano, para orar, por lo menos yo. Lucas 10, 25 al 35. Esto es un desafío poderoso, sobrenatural. Y dice 10:25 de Lucas, voy a leer en extenso. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y aquí viene. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquella hora y viendo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y les dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. El Señor era práctico, Y lo que podemos ver, hermanos, y escuchen esto, es que Jesús habla de que la verdadera espiritualidad está demostrada cuando amamos a quienes no creemos dignos de que sean amados. Y ahí nuevamente se me cayó toda la estantería. No sé a vos, pero yo que soy terrícola y que nací del vientre de una mujer, me cuesta amarle al que no me ama. No al que no me ama, al que no me ama todo bien. El que me perjudica.
sé que no lo vas a entender vos, pero yo te cuento y te digo, cuesta. Y ahí entonces yo le dije, Señor, estoy acá, háblame. No sé si lo voy a hacer, pero quiero saber qué me decís. Sí, porque por la duda ya abrí el paraguas. Trae saliva, seguí leyendo. Jesús pone el ejemplo de un samaritano en desgracia. Y pasan varios tipos de personas, entre ellos religiosos. Y analiza la reacción de cada uno. Mira, el sacerdote y el levita, ¿quiénes son? Profesantes de religión. Eso hablan de vos y de mí. De vos, de un profesante de la religión. De alguien que dice, yo soy cristiano. Pasaron de alto. Y si los motivos pudieron ser varios. Miren, ¿cuáles son los motivos? Yo pensé, ¿cuáles pueden ser los motivos? Pensé e investigué. Pues no puede ser porque uno vea a un tipo malherido y pase el largo. Pero sí puede ser también. Pero, ¿qué podría pasar? Es más, a mí una vez me pasó. Y yo lo entendí. Yendo más resistencia, les soy sincero, con mi esposa, los dos solos, y una persona caída, y una mujer así pidiéndome que pare, y vi que uno o dos autos adelante pasaron de largo, y yo pasé también de largo. ¿Por qué, pastor? Porque no podía arriesgarme a que sea un asalto. Me habían advertido de que es el modo operandi a veces de poner a una persona caída, generalmente un anciano, una mujer, un niño, y cuando vos bajas auxiliares se bajan, es un peligro. Y me fui y apreté el acelerador y en media hora llegué a un puesto, y al llegar al puesto vi que los otros autos que pasaron delante mío ya estaban estacionados haciendo ¿qué? Lo que yo iba a hacer. Hay una persona aparentemente herida diciéndole a los gendarmes. Y ya uno me dijo, ahí un argentino me dijo, ya se fueron uno hace como 20 minutos porque ya otros autos que pasaron vinieron a avisar. Si fuera cierto que les socorran, pero es una carga pesada, esa media hora hasta llegar al puesto. Y decía, ¿será que tengo que volverse? O sea, tuve un lidié. Bueno, pues bien, a lo mejor este sacerdote, este levita, porque dicen que era un camino muy peligroso de Jerusalén a Jericó. Muchos ladrones había, pero había mucho tránsito, mucho comercio. Jericó era una ciudad muy comercial. Pudieron haber tenido miedo que sea una trampa, ¿o no? Puede también que hayan visto tan golpeado que lo hayan dado por muerto y dijeron, ¿yo qué hago? No es fácil cargar a un muerto. En aquella época también era así. ¿Qué hago con un cadáver? Lo entierro, lo llevo, comunico, informo. Por ahí sí dicen que yo fui. Otro amigo también le chocaron una moto delante de él a una persona. Lógicamente para, y eso ya no me importa, me voy a parar ahí. Le llevó él al hospital aquí y enseguida ya vino un abogado y le dijo, usted fue el que le chocó. No sabemos qué hacer, hermano. Solamente te digo esto para que lo contextualice nomás, y que no es que malo, que no, es así. Espera un ratito. Hay contextos. Un poquito, porque ¿sabes lo que pasa? Vos pues estás enojado con el levita y el sacerdote porque crees que son los malos. De hecho, tal vez lo sean. Pero ellos son los que te representan a vos y a mí. Tenemos que tratar de justificarle. Ahí estamos vos y yo. Nosotros no somos el buen samaritano, por favor. El buen samaritano es Jesús, después te voy a mostrar. No porque le queremos poner embarrar. ¿Por qué le defendés a eso? Porque somos vos y yo y está fea la cosa y tenemos que tratar de justificar un poquitito. Siempre creemos que los buenos somos nosotros. Pero la Biblia cuando habla del malo, habla del ser humano. Así somos. No habla del pastor Emilio, habla de los religiosos. ¿Y quiénes son religiosos? ¿Quiénes son? Todos los seres humanos son religiosos. Desde el que le adora a un poste, o a un dios o a varios dioses. Todos somos religiosos. Y hablando de religión, tal vez el ritualismo impidió que ellos les toquen porque ellos no podían tocar muertos. No sé. Pero el Señor dice algo muy interesante. El amor cubre multitud de error y el verdadero amor echa fuera el temor. Si identificás que una persona conocida era la que te pidió que pares en medio de la ruta oscura, ¿qué hubieras hecho? Si era tu pariente, tu primo, ¿qué hubieras hecho? Eso decía un predicador inglés cuando vio, cayó un cofre de oro en un río turbulento.
Y estaban unos militares y el coronel le dijo a sus soldados: tírense y rescátenme ese tesoro. Los 5 soldados dice que dudaron la orden, le ordenó que le dudaron la orden, hasta que nadie se tiró. So pena de ser puesto en el calabozo, castigado. Pero en ese mismo río, dice, estaba el mismo coronel guardando cerca de un puerto con sus soldados, cae una niña de 7 años. Y dice que los 5 soldados, incluyendo el coronel, se tiraron sin esperar orden de nadie. 2 de ellos murieron y salvaron a la criatura. ¿Qué significa esto?, dijo el predicador. Que el amor te motiva de una manera mucho más grande que el temor o la intimidación. Yo no acepto eso de que por temor se le dice gané al infierno a la gente para que le siga a Dios. Eso no sirve de nada. Y el que creyó que está acá para no irse al infierno no entendió nada. Vos estás acá por amor. El infierno ya no tiene parte contigo. Vos estás por amor acá. Acá nadie te está diciendo te vas al infierno. No. Si estás en Cristo, sos de Él. Ahora, si ahí alguien me dice, si le soy infiel a tu esposa te voy a matar, entonces le voy a tener que ser fiel, no me queda otra. Pero si me dice, mira, aunque le sea infiel, lo mismo, todo va a continuar normal. Y yo digo, ¿qué me importa? Yo no quiero dañarla, no pasa a mí por querer hacerlo, no. Está todo subordinado al amor. Yo no quiero dañarla a alguien. Esto es muy profundo, hermano. El punto de la parábola es esto, gente. Es que es imposible para el hombre amar a Dios con todo su corazón y al prójimo como a sí mismo. Si pudiese hacer esto vos, entonces no necesitas de salvación. Ya sos salvo. Y nadie es salvo sin Cristo. Por lo tanto, ningún hombre en el mundo, ni una mujer, le ama a Dios más que a sí mismo y a su prójimo como a sí mismo. Cuando el escriba trata de justificarse, ¿se acuerdan? ¿Y quién es mi prójimo? Versículo 29. Ante el desafío de Jesús, yo pregunto algo. ¿Por qué quiso justificarse? Nadie le acusó ahí. Nadie le dijo, y vos no la amás. No, él nomás, solo. ¿Por qué? Nadie le había acusado, pero evidentemente para sus adentros, para su conciencia, o su conciencia sí lo hizo. Su fracaso interior del escriba, su orgullo, le obligaron a preguntar, ¿quién es mi prójimo? Jesús le responde con la parábola que ya hemos leído. Al decir Jesús que un samaritano, pueblo despreciado por los judíos, por el paganismo, tenía la capacidad de dar misericordia a un judío, porque de hecho, aunque no lo nombra, era un judío la víctima, lo asaltante, porque era un samaritano, el ejemplo de misericordia del samaritano era despreciado profundamente por el pueblo de Israel, por tratarse de gente pagana y violenta. Jesús le está diciendo, si un samaritano ayuda a un judío, entonces nadie más tiene excusa. Todos son tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Todo. Mi padre es mi prójimo. Mi madre, mi hijo, mi nieto, mi pareja, mi esposa, mis amigos, mi compañero de trabajo. Amén. Tu enemigo es tu prójimo. Esa es la parte que a mí me pesó. Vos decís, sí, como si nada. Qué gusto. El que habla mal de vos es tu prójimo. El que te difama, el que te traiciona es tu prójimo. Escuchen. Porque no quiero poner en vos una carga. Vos tenés que decir, no, esto Señor me cuesta muchísimo. El Señor te va a decir, por eso vine a morir por vos. No decís nada a otro mundo. Yo soy práctico contigo. Yo le digo, Señor, yo tengo que dejar de hacer esto. Pero Señor, me encanta hacer eso. Me gusta devolverle así con crece a la gente cuando disfruto luego. Pero yo sé que está mal, Señor, pero me encanta quitarme esa gana de que me guste tanto darle la misma moneda. Y pasa un mes y eso, y Señor ya hizo otra vez eso, pero me gusta, quítame, Señor. Y el Señor propicia circunstancias en las cuales te doblega. Y de repente ya por lo menos sí, y me va a gustar, no, pero ya no es tanto que busco eso. Y ahí va. Hasta que llega un momento en que la obra de Dios es completa en vos. Estamos en un proceso, ¿verdad? Pero escucha bien. El sacerdote y el levita acá nos muestra la incapacidad de ayudar a un pecador muerto. La ley daba una orden buena. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo. Eso sabían los sacerdotes, pero ellos no tenían la capacidad de cumplir la ley. La ley era un espejo que te mostraba que tu cara está sucia, pero no podía lavar. Necesitaba de la gracia de Cristo. Y de hecho, fíjate,
el samaritano a su enemigo le recoge. El que está ahí medio muerto somos nosotros, ¿verdad? En este caso. Jesús dice que baja al caballo y le alza su caballo. Él bajó a la tierra para subir nosotros al cielo. Llega al mesón, perdón, le pone aceite y vino. El aceite es símbolo del espíritu y el vino símbolo de la sangre. Luego le lleva al mesón la iglesia y le dice al Padre: cuídamele, y si algo más te debe, yo te lo pagaré al principio. Se llama la gracia extendida. Vos cuando se volvés creyente, gloria a Dios, cambiaste, pero vas a seguir siendo pecador. Y le dice el Señor Dios: perdónale, porque yo ya morí no por todos hasta que me aceptó, por todos sus pecados. Yo te lo devuelvo. ¿Qué había dicho de Filemón Pablo? Le dijo a Filemón por Onésimo: recibile, y si algo que te robó no te puede volver, yo te lo pago. Ese es Cristo en Pablo. Entonces el samaritano es Cristo. Ahora, yo pensé en esto. Yo, vos, Pablo Escobar Gaviria, Hitler y la Madre Teresa de Calcuta tenemos todos algo en común. Somos seres humanos de sangre, carne y hueso, pecadores con pasiones. O sea, lo que te quiero decir es que no hay acá nadie que le es fácil amar al que te daña. Historia eso. David, el hombre conforme al corazón de Dios, lee un poco su salmo. Señor, págale conforme a sus obras, que sean humillados, ¿verdad? De repente entra en esa crisis emocional y decía: Señor, perdónalos, porque yo también me he hallado pecador delante de ti, porque pasó algo y él se vio que cayó en lo mismo que criticó y así. Tenía una lucha. Los salmos muestran a un hombre. Pero ¿por qué tenía el corazón de Dios? Él, no porque era perfecto, porque él era sincero. Él vivía humillado. Él hizo cosas terribles, cosas peores de lo que hoy yo posiblemente lo hayamos hecho. Pero él tenía capacidad de arrepentimiento. Eso es lo que muchos no tienen. Le decís: falló, lo mismo. No te apoye, revienta todo, sigue lo mismo. Le decís, te argumenta, vos le decís un motivo, él te da 10 por el cual es como él. Y no se ablanda, y no se ablanda, y no se ablanda. Dios no puede tener trato con esas personas. Ahora viene un hecho pelota. A nosotros tenemos ese hermano que vamos a pasar a orar, pasa, se tira al suelo, llora. El siguiente domingo pasa, se tira al suelo, llora. El otro domingo pasa, se tira al suelo, llora. Y el lunes, pero pastor, ese siempre. Y déjanos, manda a saber su corazón. Está así que acá. Está así que acá. No es así nomás el tema, gente. Cada uno sabe su mundo. Volvamos y terminemos con esto. Marcos 12:34, de vuelta. Ya tenemos que ir, nos estamos cerrando, porque vamos a orar ahora. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno sabe preguntarle. Quiero orar con ustedes después de darle esta reflexión. A mí me ayudó mucho. Cuando Jesús vio que lo que dijo el escriba era una verdad práctica, diciéndole: no es ritual. Esto yo quiero que ustedes piensen, hermano. No es venir nomás a la iglesia. Es amar a quien creemos que no es digno de ello, en otras palabras. Bueno, con Dios sí Él es digno, pero el prójimo a veces no es digno. A veces sí, a veces no. Pero Jesús nos pone un ejemplo extremo. Nos pone un ejemplo de dos pueblos enemistados, donde uno le ayuda al otro en su desgracia. Cuando Jesús vio que lo que dijo el escriba era una verdad práctica de la verdadera espiritualidad, le dijo que no estaba lejos de entender la salvación, no estaba lejos del reino de los cielos. Cuando uno empieza a entender la verdad del mensaje de Cristo, empieza a comprender que nada de lo que haga, por piadoso que sea, puede sanar su corazón. Debe de ir a Cristo, arrepentirse de sus pecados. Y desde ahí empezar a construir una verdadera espiritualidad práctica, fundada en el amor. Cuando uno empieza a conocer a Dios a través de la Biblia, se da cuenta que Dios mira el corazón, las motivaciones más profundas y no la apariencia. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo corazón. Y miren, hermanos, dicen que el rencor es el veneno que uno toma esperando que el otro muera. Y vamos a hacer este ejercicio práctico.
primer lugar vamos a orar, vamos a pedir, pedid y se os dará. Y luego que pidamos, vamos a estar enfocados en no pisar lo que oramos. Y si pisamos, inmediatamente rectificarnos. Y en un momento vamos a empezar a ser libres de aquello que tanto impide que tengamos una espiritualidad sana. El egoísmo, el desprecio, el odio, la rabia. Pocas cosas a mí me quitan tanta espiritualidad como cuando estoy enojado. Yo cuando estoy enojado volví a foja cero. En un segundo tiré al mazo mis 20 años de servicio. Cuando me enojo, no sé vos. Y miren, hermano, que tenemos muchos motivos para enojarnos. Son terribles los muchachos. Y nosotros también. Y la única manera es tomando una decisión. No voy a permitir que la amargura entre en mi corazón. Yo te decía una cosa, Dios es justo. Y nada escapa a su soberanía. Mientras trata con el otro, trata contigo. Y al final de la historia, vas a ver que Dios siempre trazó un camino de bendición para vos. Vamos a tratar de no entorpecerle a Él. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor se demuestra cuando uno lo da a quien no se merece, como el samaritano hizo con el asaltado, como Dios hizo con nosotros a través de Cristo. Que el Señor añada revelación a su palabra. Pónganse en pie, por favor. Pónganse en pie, por favor. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a perdonar, ¿sí? No es arte de magia, pero funciona. Padre, ponemos delante de ti nuestras vidas. Y quiero decirte, Señor, que necesito perdonar. Según tu palabra, mi amor se demuestra cuando amo a quien no se merece. Es algo que no está en mi chip, Señor. Porque estoy caído, porque soy un hombre pecador. Pero tu espíritu en mí puede ministrarme sanidad espiritual. Y yo pido, Señor, que me ayudes a perdonar y amar. Porque tendré muchas oportunidades de hacerlo, Señor. En un mundo caído, donde la gente está viviendo para sí misma, siempre va a haber alguien que nos va a dañar. Y más que orar por aquel que me daña, yo quiero orar, Señor, y te pido, por favor, que yo no sea el que daña a otro, Señor. Que yo no sea el que difame. Te pido, por favor, perdón por todas las veces que lo he hecho. Por todas las veces, Señor, que lo hice queriendo o sin darme cuenta. Y te pido, Espíritu de Dios, que me ayudes a perdonar. Quiero ahora que aquellas personas que tengan conflicto en su corazón, visualicen al que está golpeado, herido, semi muerto. Mírenlo. Podemos hacer dos cosas: pasar de largo, o podemos pedir a Dios que nos ayude a perdonar, a ayudar. Señor, pongo delante de ti, Padre, nuestras vidas. Y ahora, Señor, empiezo en la oración en tu presencia a bendecir y no maldecir. Que haya justicia, Señor. Claro que sí, tú eres justo. Pero que esa justicia lleve al final al arrepentimiento y a la salvación. Yo no soy mejor que otros, Señor, y tú has tenido misericordia de mí. Señor, te ruego que me des sabiduría en cómo caminar, en cómo actuar. Te pido que me des sabiduría en cómo reaccionar, Señor. Quiero demostrar una espiritualidad sana. Que las pasiones no me invadan, que tu espíritu me unja, Señor. Y como Cristo hizo, úngeme con aceite y con vino, Señor. Que mis heridas sean refrescadas, Señor Dios. Que el dolor sea aliviado, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús venimos a tu presencia, Señor. Aleluya, Señor Dios. Habla con Dios ahí un ratito. Necesitamos ser ministrados.
Vamos a ministrar en general vamos a ministrar 5 minutos. Sé que hay gente que tiene necesidad de sanidad, de oración, problemas matrimoniales. Ahí quiero que ores ahí en tu lugar. Quiero que solamente ministres, mi querido Eric. Y en vez de orar por 10, 20, vamos a orar todos en este momento. Y luego nos retiramos. Quiero que hables con Dios. Quiero que oremos unos por otros. Ahí la familia, vamos a orar unos por otros. Vamos a cubrir en oración la vida de la gente. Los padres con los hijos, los tíos, los primos. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. A todos. Lo que soy, gente que está sufriendo, gente que se siente en una situación de injusticia. Pues tuyo, aleluya, para que crezcas tú. Una vez más antes de la bendición final. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Padre, gracias te damos por este tiempo. Y ponemos delante de ti, Señor Dios, nuestra vida y nos vamos en paz porque consideramos, Señor, que hemos derramado nuestra alma delante de ti. Pido, Señor, que Cristo sea real en la vida de todos los que están en este lugar. Que guardes en paz nuestro corazón, que tengamos una semana de victoria y que podamos ser agentes de bendición a este mundo. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea sobre todos ellos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, ¿sí? Aleluya. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo reino y nación y maravillas
sobre toda riqueza y esplendor. Nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Y en la cruz moriste por amor. No bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó.